Muy confrontador, muy confrontador. Mira, de por sí un número non, como en este caso fue el 9, es activo. Viví una depresión, me puse en estado ermitaño de abril a octubre más o menos. Y resulta que una que fue mi alumna plagió 3 libros, 3 cursos míos y las hizo un libro. También, San, te han buscado para tratar algunos temas a nivel, digamos, pues sociedad, política. Claro que he sido funeada. No, no sabes qué, no me han dicho. Sí, por eso. Yo di características positivas de Sheinbaum, de la presidenta, Ah, de y me México. decían, Ujú. ay no, lo voy a decir tal cual, ay no mames, ay, ¿cómo crees? Claro, la gente confunde, yo creo, un poco, porque tú estás dando la información a partir de su numerología y Claro, lo que esos números, pues la energía alta y baja de esos números, pero claro, ya lo que cada quien haga con su carta natal o con sus números, exacto. pues no es como Ya es responsabilidad ajeno. de quien está dando la información. Entonces creo que a veces también la gente como que le cuesta trabajo entender. Aquí entierro a Mónica Ortega y Ujú. aquí surge Sandra Castañeda. Y a partir de ahí, ¿y por qué surge numerología profesional? Porque cuando yo despierto esa mañana, volteo al cielo y digo, bueno, al techo y digo, bueno, aquí no me puedo quedar, tengo que seguir adelante. ¿Quién soy yo? Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a otro episodio más de Backstage Astrology. Mi nombre es Mayra Medina y les confieso que siempre tengo un problema para presentarme porque me preguntan, pero Mayra, ¿qué eres? Pues yo creo que soy muchas cosas, como seguramente tú también eres muchas cosas. Soy diseñadora digital, creadora de contenido, también hago branding con astrología, utilizo tu carta natal para hacer tu branding, ayudo a astrólogos a crear contenido con cuestiones de su página web, también hago páginas web. Y también soy astróloga, tengo un canal de YouTube que se llama Naranja Asteroide, pero también tengo otro canal de YouTube que es este, donde hacemos pues conversaciones con astrólogos principalmente, pero en este caso les traigo a Sandra Castañeda, y es una numeróloga, y la razón por la que quise invitar a San es porque tiene una historia muy interesante, particular, con la que yo creo que muchos de ustedes se podrán identificar. Entonces, bueno, quise invitarla. Si algunos han seguido el otro canal, que es Naranja Asteroide, habrán, seguramente ya conocen a Sandra. Hemos hecho videos sobre astrología y numerología. Ahora no estoy mucho en el canal de Naranja Asteroide porque estoy haciendo este proyecto. Pero bueno, espero que lo disfruten. Solo quería avisarles que bueno, San no es astróloga, es numeróloga, pero bueno, aquí contamos historias y su historia me parece muy particular. También quería comentarles, San, además de que es numeróloga, pues también ha aparecido pues en televisión nacional, e internacional, últimamente también en muchos videos de YouTube. Entonces, pues también tiene que lidiar con algunas cuestiones cuando estás en las redes y en público, especialmente si estás haciendo pronósticos sobre pues política, sociedad, ¿no? Entonces también quise preguntarle cómo está lidiando con eso, porque bueno, hablar de temas pues tan sensibles últimamente o más bien tan delicados, pues sí requiere de pues mucha madera, como le he dicho. Entonces, bueno, espero que disfruten este episodio diferente, no es una astróloga, es una numeróloga. Espero que lo disfruten mucho y nos vemos en el siguiente episodio. Les tengo una sorpresa el siguiente episodio. Vamos a estar hablando, bueno, sorpresa, ya les voy a contar qué es. Pero estoy muy emocionada porque acabo de entrevistar a Alejo López. Alejo López es astrólogo, ha estado muy dedicado a hacer astrología en inglés, pero últimamente ya está empezando a hacer astrología en español y es un astrólogo junguiano. Entonces tiene una perspectiva como muy innovadora, no sé si sea su ascendente en Acuario, porque bueno, nos comentó que es ascendente en Acuario. Entonces trae como una visión muy diferente, como hasta futurista, sobre pues ciertos conceptos de astrología. Entonces, bueno, no se pierdan este episodio con Alejo López, argentino, pero bueno, ha recorrido el mundo. Me encantó entrevistarlo. Así que no se pierdan el próximo episodio en español. El siguiente también que voy a hacer, bueno, es uno español, uno en inglés, uno español, uno en inglés. Entonces, bueno, el siguiente en inglés no me acuerdo quién es, pero el siguiente en español va a ser con Alejo López. Bueno, ahora sí, espero que disfruten del episodio. No se les olvide darle like, comentar, cuéntenme también a quién más debería entrevistar. Aquí tengo ya una lista de sus sugerencias, varios nombres muy interesantes y bueno, obviamente pues esperando a que estas personas también confirmen y también, bueno, saben, pues que me contesten el correo, ¿verdad? Porque básicamente no todo depende de mí. También hay que ver, bueno, los tiempos de otros astrólogos, ver si están disponibles, si realmente pues congenian con el proyecto. Entonces, pues, gracias por su paciencia. Pronto les doy un update de, bueno, de en qué ando, qué ha pasado.
Y de verdad, si tú vienes del otro canal, Naranja Asteroide, pues muchísimas gracias por seguirme hasta acá, porque no he dado un aviso como formal de lo que va a pasar, pero gracias por seguirme y espero que disfruten estas historias. Arrancamos. Bueno, pues bienvenidos a otro episodio más de Backstage Astrology. Mi nombre es Mayra Medina y hoy tengo el placer de estar con la numeróloga Sandra Castañeda. Nos acompaña el día de hoy para escuchar cómo vivió ella su 2025, qué es lo que espera del 2026 y cuáles fueron los retos a nivel personal que más te han marcado. Tú siempre nos estás dando información sobre los números, pero bueno, ¿tú cómo estás? Bienvenida y pues como siempre un placer tenerte acá. May, qué lindo. Gracias por abrir el espacio a una numeróloga, porque yo que te sigo y veo, tienes puros invitados astrólogos. Sí. Entonces, gracias, porque como siempre les digo, la madre de la numerología es la astrología. Y a final de cuentas, las dos herramientas son herramientas matemáticas, ¿no? De valores numéricos. Así que, bien, contenta de estar contigo, contenta de estar con tu comunidad. Y bueno, ¿qué te digo? 2025 para mí, el otro día en una entrevista me decían, Sandra, ¿qué pasó con este año? Y digo, creo que fue un año trepidatorio. O sea, fue como estar en el terremoto, ¿no? O como en un electrocardiograma. Fue así como Sí. ¿no? Durísimo. Mira, de por sí un número non, como en este caso fue el 9, es activo y los números activos son rápidos. Sí, Ujú, pero la energía del año 9, que es el final de un ciclo, una de las grandes virtudes que aporta esta energía es reconocer tu valentía interna, tu fortaleza interna. Entonces, la vida pone experiencias o pruebas por delante para curtirte el alma, ¿no? Entonces, pues no son pruebas de nivel helado de chocolate, son pruebas muy poderosas que a final de cuentas, cuando acaba el año, sí terminamos posiblemente muy desgastados, muy cansados, pero adentro del espíritu quedamos en verdad muy, muy fuertes, ¿no? De decir, superé todo, hice todo, di cara a todo y entonces hacia adelante. Entonces, si tú me dices, ¿cómo fue tu año? Muy confrontador porque viví una depresión, me puse en estado ermitaño de abril a octubre más o menos, ujú, pero precisamente eso es lo que hace la diferencia de la información, May. Que, ok, a nivel emocional a lo mejor no estás del todo bien, pero lo que sí sucede es que utilizas tu herramienta para entonces saber cómo acomodarte mejor ante ese proceso, ¿no? Teniendo apoyo psicológico, pero aparte, por ejemplo, en mi caso es el músculo creativo y creador. Entonces, ¿qué hice? ujú, Registré 3 marcas, hice el ujú. diseño de un logotipo de esas 3 marcas, actualicé los otros, reescribí 3 cursos, o sea, me puse a ocupar la mente, ¿sabes? Ujú. Independientemente de la parte emocional. Entonces fue muy duro. Bienvenido 2026. Qué bonito, San, gracias. No, y ¿saben qué? Para los que no conocen a San, San es Géminis, ¿verdad, San? Eres Ser Géminis, entonces. Géminis, ascendente Tauro, luna en Sagitario. Claro, entonces tienes que estar con la mente, digamos, en algún sitio ocupada para seguir avanzando, ¿no? En Géminis siempre muy curioso. Oye, Sam, pero comentas de este año 9, ¿no? Que hemos comentado en otros en vivos en Instagram que el 9 pues supone algún tipo de final. ¿Tú sentiste en tu vida, en tu recorrido como astróloga a nivel profesional o personal, que hubo algún final específicamente en tu vida? Sí, por supuesto. Fíjate, a nosotros nos marcan 2 años planetarios o 2 años. Uno es el año planetario, en este caso es 2025, eran nueve Ujú, finales, conclusiones ya, ujú, límites, fortaleza interna, en fin. Pero también está el año personal, y el año ujú, personal es de tu cumpleaños a tu siguiente cumpleaños, como es el ujú, retorno en astrología. ujú, En este caso, en mi caso, era un año 6 que comenzó el 28 de mayo y culminará el siguiente 27 de mayo del 2026. ujú, Entonces, el 6 habla de temas de familia, hogar, pareja, vínculos, amor propio, autorreconocimiento, autovalidación, autovaloración. Entonces, claro que la vida me puso enfrente de decir, a ver. Tú hablas mucho de amor propio, de autovalidación, de autorrespeto, de autovaloración, esto, lo otro, de vínculos, de sanar vínculos. ¿Cómo es tu primer vínculo tú contigo? Y dos, ¿cómo está el vínculo con tu hija? ¿Cómo está el vínculo con tu pareja? ¿Cómo es la relación? ¿Desde dónde te estás vinculando? ¿Cómo es esa forma, esas formas, ¿no? de hacerlo? Entonces, ¿qué ocurrió? Todos estos temas se hicieron crack, se rompieron.
Y entonces fue un proceso, por eso fue tan poderoso, de decir, a ver, primero como en los aviones, primero me tengo que poner yo la mascarilla del oxígeno y ya de ahí empezar a acomodar lo demás, ¿no? Entonces... Claro que hubo transformaciones muy poderosas de mi relación con el mundo, de mi relación conmigo, fue un final de una forma para entonces accionar una nueva forma de mí conmigo, de mí con mi hija, de mí con la pareja, de mí con la vida. Entonces, esos fueron los temas más poderosos hacia adelante, ¿no? Y también terminar lo inconcluso. No, no había registrado las marcas, lo registré. ¿Por qué lo hice? Porque resulta que una que fue mi alumna plagió 3 libros y 3 cursos míos y las hizo un libro. Entonces, ese fue el detonante para decir, a ver, ahora sí registra las marcas, porque si eso te hicieron con tu contenido, aunque todo está registrado en Ujú, Indautor, pues algo puede suceder con tus marcas, ¿no? Entonces, claro, fue una inversión muy importante, pero hice también lo pendiente, ¿sabes? Entonces, ujú, ujú, hubo finales de decir, ya, por fin, check, 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 listo, 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 listo. Pero creo que el regalo más poderoso fue yo conmigo, y ujú. temas de familia. Claro, wow. Claro, el año de los finales, ¿no? Y de hecho, bueno, estas entrevistas forman parte de una serie de entrevistas, ¿no? De historias, ¿no? De astrólogos, numerólogos, coaches espirituales, y algunos han comentado precisamente cuando les pregunto, pues, cómo fue, lo que dices un poco, y también esta visión bueno, trepidatorio, túnel, como que no podía ver por dónde, pero veía que había una luz al final. Cada quien ha dado una descripción diferente. Pero si yo te preguntara, ¿cómo vas a recordar el 2025, por ejemplo, en una palabra o en una frase, como, cuál sería para ti? Para mí fortaleza, Ujú, fortaleza porque me dio la fuerza para, em, pues para sostenerme, May, ujú, precisamente. Pero ¿de dónde partí esa fortaleza de la fe? O sea, y tú y yo lo hemos platicado varias veces, ¿no? La fe es sustentada en una fe inquebrantable. No entiendo por qué está pasando todo esto. No sé para qué, no entiendo ni para dónde, ujú, pero yo confío, ¿no? Es Dios conmigo y yo con Dios. Y aun cuando había procesos tan densos, tan oscuros, tan nostálgicos, tan lloradores, Sí. este, por momentos, de repente ya pasaba ese instante y de repente es Diosito, tú conmigo, yo contigo, ¿no? Entonces, la fortaleza, pero no una fortaleza desde el ego, May, sino una fortaleza interna, profunda, sostenida desde esa fuerza llamada Dios en mi corazón. Ujú. Ujú. Sí, como espiritual, ¿no? Quizá es más como contigo mismo, sin ser la víctima de todo lo que está pasando, donde nos encontramos. Yo creo que está pasando algo a nivel sociedad, a nivel global también. Por cierto, San, ¿cómo están las cosas en México? ¿Cómo las sentiste este año? Tú que estás por allá, que estás muy al tanto. ¿Qué tal? ¿Cómo fue por allá? Mira, yo creo que lo que en México está pasando tenía que pasarlo, ¿sabes? Éramos una sociedad infantil, inmadura, chillona, inconformista. Nada estaba bien, nos quejábamos por todo. Pero al paso del tiempo hemos tenido varias lecciones que ojalá las estemos observando. Una de ellas Ujú, es, cuando tú das un voto de castigo, lo haces desde qué energía, el enojo, el coraje, la rabia, la venganza, ¿no? La revancha. Pero eso no es una buena siembra de semilla, eso genera, si tú siembras una semilla contaminada de todo mm, esto, ¿cuál va a ser el resultado del árbol? Pues va a ser una hierba mala, o sea, no va a tener un buen fruto, ¿ok? claro. Entonces, eso fue lo que pasó hace 7 años. Desde ese lugar, bueno, la sociedad votó, yo no, pero muchos sí lo hicieron. Entonces, ¿cuál es el resultado hoy por hoy? Que la gente ha padecido no tener salud. Mi mamá, y fue una mujer tan enfermiza, mi mamá nunca le faltaron medicamentos, estudios médicos, cremas, nada, nada le faltó en un hospital como fue el Seguro Social. Hoy no hay nada de eso, ¿no? Entonces, hoy nada está bien. Ujú, Desgraciadamente, muchas, no están simplemente, May, la cartilla de vacunación infantil era ejemplo para el mundo, la cartilla infantil de vacunación claro, mexicana. claro. Ahorita ya no existe. Ya los niños no tienen sus vacunas. No existe el amparo. O sea, hay muchas cosas, ¿no? Que hoy por hoy decíamos, híjole, es que realmente no estábamos tan mal.
Pues no, podríamos haber estado mejor, sí, por supuesto. Pero la sociedad, y lo digo a nivel mundial, o las sociedades tienen que actuar desde la cabeza, desde la razón, desde la inteligencia, desde la coherencia, desde el análisis profundo, desde la observación profundo, desde la memoria, no desde el coraje, las vísceras, sin falta de memoria. O sea, porque eso es lo que hace que hoy muchos de los países estén resolviendo la vida como la estén resolviendo. Pero mira. Aun cuando eso está sucediendo en el país, tú y yo como mexicanas, yo no dejo de observar el punto de oportunidad. Yo Ujú, no dejo de aportar lo mejor de mí en el día a día, porque eso es lo que yo puedo dar, May. Eso es lo claro. que podemos dar en el día a día. No podemos ir a la Cámara de Diputados, ni a la Cámara de Senadores, ni a ningún lado. ¿Qué hago? Estar hoy lo mejor que pueda, aportar lo mejor que pueda, vibrar lo mejor que pueda, porque eso sí hace un cambio. Claro, ¿no? Y quizás también tomar la responsabilidad como ciudadano o como parte de una sociedad de manera madura, ¿no? Y sin estar, bueno, cada quien lo hará como quiera, pero igual entendiendo que ahorita con tanta polarización, si yo empiezo mi día tomando bandos, pues que Dios nos bendiga, ¿no? Mira, Entonces, justamente lo que hemos platicado, ¿no? Por numerología, a partir del año 2000 comienza el milenio de la unión, el milenio de la fraternidad, el milenio del trabajo en equipo, de las redes sociales, ¿no? De los vínculos. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que ahorita que estamos al principio del milenio, llevamos apenas 25 años, la vida nos está diciendo, oigan, tienen que entender, no es dividir, es unir, es trabajar en equipo, es solidarizarse. Claro, lo que ha pasado hoy por hoy en el mundo es que los sistemas han hecho que la gente se divida, ujú, pero creo que están ocurriendo tantas cosas que también nos estamos dando cuenta que ese no es el camino. El camino es la unión, no es la separación. ujú, Y sí, en eso hay que estar, porque aparte es parte de lo que viene a aportar la generación Z. ujú, Y más los nacidos en el año 2000, porque las personas que nacen en un paso de siglo o en un paso de milenio son los constructores de las bases energéticas de lo que va a ser el siglo por delante o el milenio por delante. Y en este caso, la generación Z, que comenzó más o menos en el 97 a nacer, ¿no? ajá, sí, ¿Me 97, recuerdo? 98. Ujú, Ajá, les toca el cambio de milenio y entonces ellos son los que están ahorita moviendo los hilos de los cambios planetarios, May. Y claro. es precisamente, fíjense, se los platico, cuando estábamos en clase, mis alumnos me decían, San, pero es que no tenemos un ejemplo de gente millennial, como que no tenemos un ejemplo real de estos nacidos en 2000, como que no tenemos una Sí, referencia, como, ¿no? ajá, una Y yo referencia. les decía, no, espérense tantito. Es que ellos no vienen a trabajar de manera individual, ellos vienen a trabajar en colectivo. Entonces, Claro. cuando ellos se activen, van a activarse en grupo, en masa, y ve lo que está ocurriendo alrededor del mundo. Wow, Justamente cierto. eso es la colaboración de ellos. Sí, bueno, bueno, a nivel astrológico sería la generación de Plutón en Sagitario, ¿no? 97, 98, por ahí hasta 2008, que ya esos ya serían los de Plutón en Capricornio. Y pues claro, la generación Z o la generación con Plutón en Sagitario vienen a cambiar ideologías, ¿no? Sagitario tiene mucho que ver con las creencias, estas cuestiones también. Entonces me parece muy interesante todo lo que está pasando. San, pero a nivel personal, este año, por ejemplo, ¿hubo algún mes a nivel numerológico que tú hayas dicho, me rindo, ya no quiero saber, flojita y cooperando, algún mes o algún número que te haya marcado y por qué? Mira, creo que fue octubre. eh, Ah, wow. o a lo mejor empezó desde septiembre. Septiembre, octubre fue cuando dije, ya, o sea, ya no puedo más, ¿no? No sé qué siga hacia adelante, no entiendo nada, nada está funcionando, campañas de publicidad, o sea, hagan de cuenta que la vida me paró y Ujú. entonces entré a un estado, como decimos en México, de calma chicha, como son los ciclones, ¿no? Adentro del ciclón es esa calma chicha, pues Ujú. que ni viento, pero que ni lluvia, pero que ni nada, todo está en silencio. Bueno, así yo entré en esa calma chicha de ciclón y yo decía, pues no sé por dónde, no entiendo nada.
no tengo el trabajo, no está funcionando nada, no me puedo activar en esto, pero también mi parte personal está, creo que hecho un poco nudo, pero yo también, o sea, de veras fue muy poderoso. Y hay algo que sí me queda claro, May. Ah, Cuando a mí me llegan este tipo de experiencias, ah, creo que es porque la vida me dice, a ver, tú no vas a poder hablar de un tema si no primero lo pasas por ti. ujú, Si tú lo pasas por ti, vas a poder entenderlo porque lo entendiste desde la vivencia personal, ¿no? Y desde ese lugar, entonces ya ahora sí, desde la congruencia, porque sí lo viví y sí lo resolví, entonces ahora sí ya estoy en el punto de decir, ah, ujú, ok, se resuelve de esta forma, o yo te sugiero esto, o se ve desde este lugar diferente, ¿no? claro. Pero fue septiembre, octubre ese quiebre tan poderoso. Claro, oye San, y como comunicadora, porque al final, bueno, además de que eres Géminis, pues eres una comunicadora, y en estos tiempos donde exactamente la congruencia creo que está medio escasa, para dar la información, por ejemplo, numerológica, en momentos donde realmente sientes que, o sea, que no hay por dónde, ¿cómo le haces? ¿Desde dónde agarras tú para dar un mensaje, por ejemplo? Porque tú tienes que separarte. Bueno, en parte déjame decirte, mucho de lo que yo hablaba era, no se los decía, pero era parte de lo que yo estaba viviendo, ¿ok? Claro. Y dos, también tienes que tener la madurez o el profesionalismo de separarte. Tú dices, oye, es que yo hago en vivos, pero esto, pero yo por dentro estoy chanudo, estoy destrozada, ¿cómo le hago? ¿Desde dónde me sostengo? Pues es que tenemos que comprender que una cosa es tu parte personal, pero otra cosa es el compromiso que tú hiciste con tu divinidad, con Dios, con tu compromiso, con tu profesión, con lo que tú haces, y que entonces no tiene por qué dejar de faltar la información, May, la información es luz. Entonces, de repente, por ejemplo, estaba yo dando un mensaje y a Ujú. mí me caía el 20, decía, "Ay, ya entendí, ya fue por eso, ¿no? Te Sí, hablo, Pedro, para que te entienda, Juana, ¿no? claro. Y eso también me pasaba. Entonces, yo siempre les platico de la distancia crítica. Una cosa es la situación, un espacio entre la situación y tú. Y esta no puede faltar, porque Ujú, cuando tú no gestionas esta distancia crítica, tú te fusionas con la situación y entonces ujú, aquí te haces nudo y no haces nada. Y es por eso que la gente luego me decía, ¿sabes qué? Te veo tan exitosa, te veo tan, con tantas entrevistas. Y yo decía, pues tengo las entrevistas, pero no tengo el trabajo. Pero yo ujú. emocionalmente no estoy bien. Y mira, la vida es muy sabia, May, porque ¿cómo yo, desde qué lugar iba a poder dar una consulta cuando yo no estaba del todo bien? Ajá. Entonces, por eso la vida me decía, no, mejor ocúpate en esta área de tu vida, porque luego cuando se solucione, otra vez arrancará esta faceta. Wow. Primero tienes que estar contigo. Y claro, había contenido, había frases, había esto. Sí, todo el tiempo hubo material, todo el tiempo. Pero consultas creo que fueron muy contaditas Sí, este en año todos los yo, meses. bueno, me identifico contigo en lo que estás comentando desde el inicio, de decir que, bueno, que este año fue realmente un poco trepidatorio, el no saber por dónde, el cómo voy a comunicar si no lo he vivido, pero lo siento, pero no lo tengo bien estructurado. Entonces creo que ha sido, bueno, he escuchado de varios ya coaches espirituales, astrólogos, numerólogos, que en ese sentido ha sido un año también difícil o sea, sí estoy públicamente, pero pues no hay chamba, o sea, no hay trabajo. Y yo creo que es que todos a nivel inconsciente nos estamos reacomodando, como que estamos redefiniendo quizá un poquito el entendernos, ¿no? Entonces, he escuchado de varios, bueno, astrólogos principalmente, que efectivamente ha sido un año de, bueno, sí, aquí estoy dando el mensaje, pero, o sea, mi trabajo no ha sido como otros años. Yo creo que es porque todos estamos cambiando de alguna manera, puede ser, ¿no? Pero San, cuéntanos también, bueno, de todo este 2025, además de los retos que estás comentando, ¿dónde hubo Oye, May, oportunidad? quisiera nada más platicar algo Sí, de lo que tú acabas de decir. sí, 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 Fíjate, May, que ahorita con lo que estás comentando, ¿no? De los astrólogos, de los terapeutas, la frecuencia 9 es el cuerpo psíquico o el cuerpo sutil. Y claro. entonces, claro que iba a haber mucha enfermedad de salud mental. Este año era cuanto más teníamos que acercarnos a pedir o buscar ayuda para tener esa claridad mental, ¿no? Esa salud emocional o mental.
Y sin embargo, no fue así. El otro día platicando con una psicóloga, también colaboradora de un programa, me decía, Sandra, es el año que menos trabajo he tenido. Le digo, pero ¿cómo es posible? Cuando más tenía que haber tenido trabajo los psicólogos, los psiquiatras, los Sí. terapeutas, o sea, todos ustedes eran los que tenían que haber estado desbordados de trabajo. Y sin Ujú, embargo, la gente no buscó ayuda en su mayoría, ¿no? ujú, Entonces, ese fue el tema también, que por eso había mucha información de, es que no sé ni cómo entenderla, pero sucede, pero no sé por dónde está llegando, era el cuerpo sutil. No alcanzamos mm. a verla de manera directa. No es como una pedrada que te echaban y tú la esquivabas. No, en esta ocasión no. Las situaciones eran más profundas, más emocionales, más sentimentales, y eso no sabes cómo acomodarlo, no sabes cómo acachar la piedra y entonces esquivarla. Por eso era tan poderoso y sin embargo la gente no buscaba este recurso de ayuda, desgraciadamente. Ujú. Sí, sí, lo he escuchado de varios, bueno, gente que ha pasado por acá. Pero, San, a pesar de todo, yo sé que tú siempre ves oportunidad en las crisis. Este año, ¿cuál fue esa como oportunidad que tuviste que dijiste, bueno, estoy en el medio del ojo del huracán, o que hiciste tus cosas, voy a registrar mi marca y todo, pero ¿hubo algún área de tu vida que realmente tú dijiste, creo que es por aquí? ¿O seguimos todavía un poco buscando esa claridad que quizá puede llegar en 2026? Em, Pues mira, me parece que fue la fortaleza interna, ¿no? Mm, Curtir, por terminar por curtir esa fortaleza interna, porque a los 53 años, May, pues ya ujú, no tienes 30, ya no tienes 25. Entonces aquí entras, como decimos en México, en la información de la sabiduría de la mexicanidad dice que a los 52 años las mujeres entramos a una etapa de las abuelas sabias, pero tú no vas a mm, poder compartir sabiduría cuando no has precisamente curtido el espíritu, cuando no has guau. entendido la vida desde otro lugar. Entonces, me parece que el área de oportunidad fue esa. Creo que entender la vida con otros o ver la vida con otros ojos, sentirla desde otro sentir y vivirla desde otro lugar. Eso creo que fue el potencial más maravilloso y el regalo más hermoso que la vida me pudo haber dado en el 2025. Qué fuerte, qué bonito, porque igual a esa edad, por ahí de los 51, 52 en astrología, tenemos algo que se llama el retorno de Quirón, que precisamente nos invita a sanar la herida que hemos estado arrastrando y que nosotros al trabajarla y convertirla en un tipo de maestría, pues nos volvemos más sabios y más alineados como a quién verdaderamente somos, ¿no? Entonces, me parece muy interesante cómo también lo has estado viviendo de esa manera. Y San, por ejemplo, en 2026, tú que eres numeróloga, sabemos que es un año uno de inicios, sabemos que es el caballo de fuego, creo que en astrología china, que no sé mucho del tema. ¿Cómo lo esperas tú? ¿Cómo lo ves tú también para ti, ¿no? Independientemente de la información que ya nos has dado a través de tus redes sobre el año 2026, ¿qué sientes? Cómo lo ves venir? Mira, May, estamos en un momento histórico maravilloso. O sea, qué Ujú, fregón que nos está tocando ser partícipes de este momento histórico. ¿Por qué? Cuando yo estaba preparando la información del Festival de la Esperanza, en donde yo doy el banderazo de salida de toda mi información, ujú, resulta que yo decía, a ver, pero ¿desde dónde la estructuro? Y me acuerdo que me hicieron la indicación. Tú sabes, soy canalizadora. Y sí. aun cuando he canalizado muy poquito en este año, mis maestros Ajá. me dijeron, váyase al año cero. Y yo dije, al año cero. Y empecé a hacer cálculos. Resulta que los ciclos de la numerología son 9 años. Si nosotros dividimos 2025 años desde el año cero hasta la actualidad, justo acaban 225 ciclos de 9 años. Oh, wow. Y entonces es un cierre de ciclo absoluto. Pero aparte, cada ciclo está conformado por 90 años. Por cálculo, que ahorita no lo vamos a hacer, pero por cálculo es por 90 años. Entonces vamos 90 años, 90 años, 90 años, 90 años. Pero adentro de cada 90 años hay 9 años, 9 años, 9 años, 9 años. Y así vamos, Ujú, ¿ok? ujú, ujú, ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que este 31 de diciembre es el cierre de 225 ciclos, el cierre de un ciclo de 90 años, el cierre de un ciclo de 9 años. Por eso, el arranque del 2026 es el inicio de los inicios. O sea, es el inicio de un nuevo ciclo de 90 años, es el inicio de un nuevo ciclo de 9 años.
O sea, es una potencia, May, Mm, maravillosa, que es un año uno de un ciclo de 9, sí, pero frecuencia 10. Porque si sumamos 2026 da 10. ah, Y el sí. cero en la numerología tántrica lo que hace es que potencializa las características del uno. Es Ah, una frecuencia muy, muy, muy poderosa. wow. Se le conoce la varita mágica. Se le conoce como la varita mágica de la numerología. Mm, Entonces, ¿por qué? Porque la frecuencia uno más es la tríada junta de Harry Potter, más el genio de la sí. lámpara maravillosa, más el mago Merlín. Entonces, por eso es la varita mágica. Entonces, es un año tan poderoso, May, y se los digo a todos, maravilloso, que aun cuando suceda lo que suceda afuera, May, es saber cómo voy a utilizar ese potencial a nivel planetario de frecuencia y resonancia para entonces ocuparlo tanto en mi vida personal como en mi compromiso de vida planetaria, porque es la fuerza del decreto. Uy, no, es que la vida está terrible. Las cosas en México, las cosas en Colombia, las cosas en Venezuela, no, hombre, están terribles. Ujú, No, las cosas son. Pero también esto es el poderío que tenemos. No hay que ujú, perder de vista lo bueno, lo bello, lo excepcional, que sí existe también. Adentro de un caos, que de eso platiqué hace unos días en un en vivo, las ujú. frecuencias numéricas del caos son las mismas que el Sí, coronavirus. ayer, bueno, igual tengo que editar este video Sí, porque salir después, pero claro, está Sandra vestida de azul con los lentes azules, ahí véanlo. sí, justamente, y hablé de Ujú. las frecuencias numéricas del caos, eso me sorprendió mucho, May, porque son las mismas que el coronavirus. Entonces, cuando entramos que vivimos un caos, es el mismo proceso que vivimos millones juntos en el coronavirus en el 2020. ¿Y de qué nos habla esto? Caos. Eh, reconecta con tu fe, conéctate con tu espiritualidad, que de ahí vas a tener la energía para poder salir. Dos, caos habla de desestructura, rompimiento y desordenamiento de la vida. Y tres, el resultado de esto, si tú lo vives, este potencial de la destrucción como un proceso para reordenar, replantear y estructurar la vida mejor, entonces la fuerza del caos es una rampa de evolución a más, Mm, de trascendencia como un salto cuántico. Entonces, la verdad, si tú le quitas el concepto del caos como maligno y se lo pones como positivo, el caos es, gracias, me echo el clavado al caos aunque me revuelque como centrifugador, no importa, pero yo sé que de ahí vengo hacia arriba con un potencial mayor, porque todo es el yin y el yang. ujú, Cuando entra el caos a la vida es porque está la solución de la mano. ujú, Entonces, eso nunca hay que olvidarlo. Entonces, pase lo que pase y veamos lo que veamos, si vemos el caos sobre la mesa es porque también está el área de oportunidad lista, también ujú. está latente. Hay que buscarla para entonces poner la visión en esta área, que es maravillosa. Ujú. Claro, había escuchado también de que iba a ser como el año de los magos o algo así, algo del tarot. Yo no sé mucho de tarot, pero de Ajá. repente escucho y como que me hace mucho sentido también lo que estás diciendo de encontrar pues la magia en medio del caos, ¿no? Básicamente un poco eso y no paralizarnos ante lo que estemos viviendo o esté sucediendo a nuestro alrededor, porque al Claro, final el uno pues también es la energía de Aries, ¿no? Que es el pero yo. fíjate, ¿por qué el mago? Porque el Ujú. talento del año que sale de la suma del 26 es un 8. El 8 en la numerología Ah, es el claro. alquimista. Entonces, esta magia de esto, aunque no me gusta ocupar la palabra magia porque es como llevarla al área esotérica, ¿no? No, Ajá. sino la palabra alquimista es porque tenemos que ser esos alquimistas para transformar el dolor o el caos en un área de oportunidad, en un área de transformación, en un área de crecimiento, en algo valioso para la vida. Así es como hay que observarlo, precisamente. Qué bonito. Sí, estaba escuchando algo del arcano, de los tarot, y me hizo sentido porque también esa carta, yo recuerdo ahorita que hablas del 8, pues me acuerdo que era como el arcano ese y tenía un signo de infinito encima de su cabeza. Creo que se llama el mago, la carta, estaban diciendo en un video Sí. que vi, y Ajá. tenía ese 8 que es, bueno, que es el signo del infinito. Entonces ahorita como que me hizo clic, dije, wow, ok, es esto.
Entonces creo que es un buen año también para, vamos a ver, yo creo que mucho afuera, también a nivel astrológico, bueno, la gente que sigue estos canales de astrología sabrá que, bueno, que estamos por experimentar pues algo que nunca se ha vivido, ¿no? Que es el tener 7 planetas en el signo de Aries, que es básicamente como si le pusiéramos una dosis extra de gasolina al carro, ¿no? Más de lo normal y que ya hemos tenido 5 el año pasado, pero en el 25, pero ahora tenemos 7. Entonces tiene mucho que ver también con esto que dices también de la valentía, del inicio, de la fuerza y de que solo nosotros vamos a ser los únicos, pues nuestro propio alquimista, ¿no? Dejar de esperar que venga el papá Estado, el jefe de la oficina, el esposo, cualquier figura a decirnos qué hacer y más bien nosotros, pues hacer que suceda esa, pues no magia, ¿no? Pero esa situación que al final queremos ver afuera. Exacto. San, qué bonito. Oye, cuéntanos, San, también. A lo largo de tu trayectoria, porque ya llevas bastantes años, creo que yo nunca te he preguntado de manera formal, digamos, ¿cómo empieza tu camino con la numerología? ¿Viene de alguna situación en particular o ha sido algo que desde niña te gustó? ¿Cómo empiezas ahí este mundo de la numerología? Bueno, mira, siempre fui una niña rara, ¿no? Siempre le gustaba leer cosas raras. A los 12 años llegó a mi vida la colección completa de Lobsan Rampa. Entonces, este tipo de lecturas, ¿no? ¡Wow! Luego, soy nieta de un masón 33. Bueno, los dos eran masones, pero uno de ellos, el paterno, era un masón 33. Este, y siempre había lecturas en la casa de la abuela. Aparte, éramos como 40 y tantos nietos, yo era de los chiquillos. Entonces, había Ajá, nietos mucho mayor que yo. Entonces, había ellos o aportaban a la casa de la abuela lecturas, pues, diferentes, ¿no? ajá, Y el tema es que en una de esas visitas a la casa de la abuela, como a los 14 años, me llega un libro de metafísica, Cuatro en uno de ajá. Connie Méndez. Creo que Ah, muchos Connie Méndez, empezamos por claro. ahí, ¿no? Y luego, pues empiezo yo a buscar información. A los 16 años me llega Regina de Antonio Velasco Piña, Tlacaele y Ah, toda esta información. En la casa, con la información del abuelo, pues ahí empecé yo a tener lecturas de vibración, frecuencia, resonancia, esto, lo otro, que a lo mejor no entendía, pero yo la leía, ¿no? Este, de ahí, pues en el año 2000 yo invitaba a todo el mundo a que se metiera a estudiar diferentes temas, pero yo no estudiaba nada ni me metía a ningún lugar. Pero en el año 2000 yo hablé un 6 de enero y le dije, oiga, ¿qué cursos empiezan ya? Mañana comienza numerología. Dije, "Ay, pues yo no sé de qué se trate, pero bueno, yo voy a entrar. No sabes qué empujón de vida tan maravilloso, yo lo veo como un regalo porque cuando yo entré fue hermoso porque al ir conociendo las características numéricas, primero de mí fue decir, ay Dios, todo eso destructivo soy yo, sí, sí, me cae que sí, ese demonio de Tasmania soy yo, ¿no? Pero también el ver la parte positiva de mí, que mucho yo desconocía, y yo decía, ay, todo eso yo no sabía qué era y nunca lo he aplicado en mi vida, ¿no? Y entonces fue ese primer alumbramiento de lo que era yo. En ese momento yo era mamá de una niña chiquita, entonces ir conociéndola, ir viendo sus partes frágiles de información, para ujú, entonces saber cómo yo tenía que nutrirla, porque iba a ujú, ser hija única. Y luego irte entendiendo al susodicho de ese momento, pues también el decir, bueno, el que me aporte y yo que aporto, el que me sume yo que sumo. ajá, Y entonces así fue como llegué a mi primer curso de numerología, wow, precisamente. Ya de ahí, pues la vida ha sido muy bondadosa, May, porque antes no había escuelas, antes ajá, eran maestros, y tuve la fortuna de ser alumna de los mejores maestros de numerología en el mundo, que ah, no te daban un papelito, que no te decían, bienvenida, llegaste al nivel máster. No, certificado, ajá, o sea, esas son tonterías, sino más bien ser alumna de un gurú Dasin Khalsa, que fue uno de los 8 discípulos de Yogi Bayan, ser wow, alumna de un Jorge de Roa, que fue uno de los mediums más poderosos que tuvo este planeta o ha tenido, y que a través de él conecté con los maestros sutiles y fue como entendí la numerología resonante a través de un gran maestro sutil. oh, Entonces, fue como me fueron preparando. Al paso de los años llegó Martin Coquatrix con la numerología cabalística oh, wow, o una Moniac Roussellon también. Entonces,
grandes maestros y bueno, a partir de ahí yo ya pude aportar a la numerología varios temas, pero así llegué por empujón de vida, no porque, no porque yo quisiera. Qué Bueno, bonito. sí quería, sí, sí quería, Que- pero claro, no, ese aparte, empujón. claro, yo te escucho y es Géminis, ¿no? Porque Géminis, los números, los patrones, todo este como de conectar patrones y como que sí te escucho y digo, claro, es que es súper curiosa, ¿no? Además. Sí, sí, no, la verdad es que ha sido hermoso llegar con un Antonio Velasco Piña, por ejemplo, ¿no? Con todo ese conocimiento hermoso, ancestral. En fin, la verdad es que he sido muy afortunada porque gracias a tener todo esto que ellos me dieron de manera tan separada o de separada, yo lo que hice fue reunir todo ese conocimiento y fue como, por ejemplo, uní todas las corrientes, la pitagórica, la tántrica, la hindú, en Ujú, los estudios grandes de autoconocimiento. Fue como en aquella etapa, cuando yo era estudiante de numerología, era ujú, empresaria. Y entonces ujú, yo puse en práctica la numerología en mis empresas, ujú. en los nombres de las empresas, en el Claro. cómo accionar en el día a día, qué hacer en el día a día. Por eso soy autora de la numerología empresarial. Ujú, ujú, ujú. Hice mi calendario personalizado, que hoy ya lo comparto y lo enseño. El curso, sí, sí, sí. El curso de calendario personalizado. Ujú. Hoy por hoy, pues fusioné, que es parte de lo que hice este año, fusionar la información de numerología positiva, que eso fue nuevo, Ajá. ese fue el logotipo nuevo, con la psicología positiva, darle a la numerología este sustento, ¿no? Ay, Desde qué la bonito. psicología positiva. Y también el retorno tántrico anual, que se Ujú, surgió en la pandemia precisamente para entender tu año personal. claro. Entonces, pues ya son varios temas, Mike, que a lo largo de estos ya casi 26 años, el 7 de julio cumplo, el 7 de enero What? cumplo 26 años, pues he podido ir aportando a la numerología. Oye, San, qué padre. Cuéntanos también, porque has estado, cómo fue el proceso de pasar de estudiante, ¿no? De la persona que allá decir, ok, quiero enseñar esto, quiero, sabes, compartirlo. ¿Tenías un plan? ¿Fue imprevisto? No, De repente ya estabas en un programa en la televisión. ¿Y cómo fue ese proceso? no, mira, parte de mis 42 o 43 números personales, la numerología poderosa, que es la tántrica, esa te da 11 números, pero hay cinco muy importantes, que es el código, ¿no? Ujú. Adentro de este código tántrico tengo dos números, que es el 7 y es el 9, que son bien escépticos, ¿no? Y que todo el tiempo estás, nunca es suficiente, me falta un estudio, me falta un cursito, déjame esperarme tantito, después lo hago y así estamos. Yo. Bueno. Ajá, El tema es que yo hacía ejercicios básicos, ¿no? Así de en una servilleta con una amiga, un papelito, X. Bueno, ajá, un día me hablan las mamás del colegio de mi hija, era un viernes, y me dicen, oye, ¿qué tienes que hacer el lunes o los lunes? Y yo, bueno, relativamente es mi día más tranquilo de trabajo, ¿no? ajá. Me dice, es que fíjate que estamos organizando desayunos los lunes en casa de Alicia y vamos a tomar un curso. Yo, ay, qué padre, ¿de qué? De numerología. Le dije, ay, con mayor razón, claro que sí me apunto, voy los lunes en la mañana. Oye, Ajá. ¿quién lo va a dar? Tú y yo. ¿Cómo que? ¿Cómo Entonces, crees? ese sí fue un empujón clarito. Y yo así, ¿cómo que yo? Sí, tú, ahí preparas el tema y nos vemos el lunes, bye bye, no llegues tarde. Y yo, chamble, estas inocentes. Bueno, y ahí empecé, May. Wow, Ahí empecé San. a transcribir, a comenzar a poner yo mi palabra en los apuntes, a idealizar, más bien, comencé a hacer mi método, ¿no? Ajá. Ujú. Precisamente, y sabes que algo importante, que conforme iba yo haciendo mis apuntes, iba yo realmente aprendiendo la numerología. Porque una cosa es cuando la aprendes, pero otra cosa es cuando tú la das. Y cuando tú la das, es como cualquier información, entiendes la médula espinal del conocimiento. Antes no. Entonces, así fue. Yo por eso agradezco y bendigo y las honro a ese grupo de inocentes que creyeron en mí, porque ya de Sí. ahí, pues ellas me aventaron y ya de ahí le seguí. Oye, San, y bueno, esta pregunta se la hago a los astrólogos, ¿no? Les pregunto qué estaba pasando en tu vida, qué tránsito. En caso de la numerología, en ese momento que te invitan, ¿había algún número o algo ese día o ese año que tuviera que ver con este como empujón? O si Mira, recuerdas. la verdad es que no recuerdo. A ver, déjame pensar.
96, sí, 18, 99, 2000. Yo creo que debe haber sido como en el 2003, Ujú, 2004, más o menos. ujú, ujú, Eh, Tengo que checar qué año personal estaba, no lo ujú. recuerdo. El tema es que sí me queda claro algo. Ajá. La vida me tenía que preparar. ¿Por qué? Porque cuando yo tomo la decisión del divorcio y nos dejan en calzones a mi hija y a mí y nos quedamos en la nada, fue cuando dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Y fue cuando empecé yo a arrancar la numerología de manera más seria, ¿no? Este, y a partir de ahí fue cuando sí lo hacía, pero no tenía una estructura real. Ujú, ¿Cuándo fue cuando ya arrancó de manera real, comprometida, donde le dije ujú, yo a Diosito, ok, me dispongo ahora sí al dar el cien ujú, por ciento de mí, con compromiso, con ética, con respeto, con todo? Fue en el 2011. Ahí fue el arranque real de numerología profesional Sandra Castañeda, donde elimino el Mónica Ortega y surge el Sandra Castañeda y surge ya el compromiso como decir, pues hacia adelante, ¿no? ujú. Así Entonces fue. podríamos decir que este inicio ya formal, si tú quieres, fue a partir de esa crisis, ¿no? Como del De esa divorcio. crisis del 2011, bueno, sí, desde el divorcio, Ujú. exactamente. Oye, Sani, cuéntanos, seguramente la gente está preguntando lo mismo. ¿Por qué te cambias el nombre? O sea, si eres Sandra Mónica, eso sí, ¿no? Sí, Sí, o sea, sí Ortega es tu Castañeda. nombre, pero ¿por qué eliges como esos dos y no los Primero otros? tendrás que desbloquear tu iPhone. Este, ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Por qué cambié mi nombre? Porque la vida no fue nada fácil, May. Ujú, Fue una infancia muy bonita, a los 10 años cambia absolutamente, se convierte ya en una preadolescencia, adolescencia muy difícil ujú, y a partir de ahí fue un proceso muy curtidor, ¿no? Muy doloroso. Y entonces en ese año 2011, cuando entro a mi cumpleaños, ese año 2011 a partir del 28 de mayo ujú, hasta el 2012, ese año personal, para mí fue tremendo, porque lo inicié con una muerte, lo terminé con otra muerte, lo inicié con la muerte de mi abuelo, que fue como mi tutor, como empresaria, ah, y la última fue mi mamá. Pero en ese inter fueron 14 duelos en donde fue mi casa, mi carro, perro, alhajas, hija, wow. o sea, pareja, relación, todo, todo, todo. Y entró en una depresión muy, muy poderosa de 5 días, ¿no? Y el 11 de noviembre de ese año, del 2011, yo abro los ojos esa mañana y dije, bueno, no entiendo nada de lo que está pasando. Llevaba yo 4 duelos, sin saber que por delante faltaban 10 más, ¿no? Wow. Y entonces estaba yo como monstruo de haber llorado tanto y entonces dije, ya estuvo suave. Aquí entierro a Mónica Ortega y aquí surge Sandra Castañeda. Y a partir de ahí. ¿Y por qué surge numerología profesional? Porque cuando yo despierto esa mañana, volteo al cielo y digo, bueno, al techo y digo, bueno, aquí no me puedo quedar, tengo que seguir adelante. ¿Quién soy yo? Y entonces me repetí mi código tántrico, luego me dije como unas 60 virtudes y a partir de ahí me siento más fuerte. En la tarde voy a la terapia psicológica con Alejandra Ujú, y de ahí, claro, llegaron los otros duelos, sí, fueron tremendos, sí, pero ya estaba yo en un terreno firme. ujú, Ya no sentía yo como si la tierra movediza me succionara, sino ujú, ya está en un suelo más sólido. ujú, Y a partir de ahí surge Sandra Castañeda, pero fue desde un proceso personal de decir, basta, ya no más, ¿no? Esta etapa que representa a Mónica Ortega, lo dejo. Pero fíjate qué poderoso, May. Al paso de los años, mi maestra me decía, oye, justo en un año de unificación, me dijo, oye, tú estás siendo incongruente, tú estás hablando de unificarte y resulta que tú estás dividida. Tú alimentas a dos entes. Tú ujú, alimentas a una Mónica Ortega y alimentas a una Sandra Castañeda y tienes que amar a las dos. Aparte, oye, qué malagradecida fuiste. Esta Mónica Ortega, que fue la que vivió todo ese dolor, resulta que te olvidaste de ella. Tienes que rescatarla, ir por ella, abrazarla, wow. darle las gracias y integrarla a ti. Y desde ese momento también la vida cambió, May. Cuando yo hice ese ejercicio de pedir perdón a esa Mónica Ortega niña y jovencita, fue muy poderoso. Y entonces ahora sí ya.
soy completa, ¿no? Soy Sandra Mónica Ortega Castañeda, nada más Ujú. que mi nombre artístico es Sandra Castañeda. Así es. Oh, San, qué historia. Mil gracias por compartir. Para los que no conozcan a San, voy a dejar su información en la descripción del video abajito o en el comentario que vas a ver con un pin. Ahí va a estar la información de Sandra. Sandra siempre está en vivo por Instagram más, ¿no? Por Sí, Facebook, no, Instagram, ¿no? Instagram. En Ajá. Instagram estás muy activa, tienes un montón de seguidores. Y la última pregunta que te haría, porque claro, San ha estado ya en la televisión hablando de todo y nada, porque también San te han buscado para tratar algunos temas a nivel, digamos, pues sociedad, política. ¿Cómo ha sido para ti el exponerte, ¿no? Como numeróloga? Y bueno, siempre habrá gente que lo toma bien, que no lo toma tan bien. ¿Cómo ha sido para ti esa exposición ya a otros niveles, ¿no? Mira, Mai, claro que tú nunca vas a quedar bien con todo mundo, ¿no? Pero lo que sí he tratado siempre es de estar en un punto de equilibrio. Siempre tratar de ver o de dar un comentario positivo hacia toda la posibilidad existente. Ujú, Yo no me caracterizo por ser una persona que dé información alarmista, ¿no? ujú, ujú. Eh, Siempre hay la posibilidad de vivir la virtud o la debilidad en las personas o también tomarlo de la vida. Ujú. Claro que he sido funeada, no, no sabes qué, no me han dicho. Sí, por eso te pregunto, aquí entre nos dije, San, ¿cómo le haces? Porque se necesita mucha, pues como mucha madera como para, o sea, para leer algunos comentarios, porque la gente también habla desde su enojo, Claro. ¿no? Y se desquitan con quien Sí, pueden, pero... y amenazas y comentarios muy, muy groseros por momentos, ¿no? Ujú, Pero ujú, mira, May, yo me quedo tranquila porque a final de cuentas la información que yo doy, yo sé desde qué lugar lo hago. Yo soy una profesional, yo no, la numerología no llegó a mí por haber leído un libro. Yo no soy una ujú, numeróloga, improvisada, ujú, ujú, porque aparte, por eso han llegado a mí personajes como expresidentes, como un premio Nobel, de él tuvo un gran conocimiento. Él fue el que a mí me explicó la epigenética, cómo la ujú. numerología tenía una base epigenética, y fue gracias, y le digo, lo Ah, honro a él, ¿no? wow. Este, entonces, al tener este tipo de personas que han llegado a mi vida, el director de orquesta que me ayudó a entender por qué la numerología, su lenguaje era la resonancia, pero imperceptible al ojo humano, pero a través de frecuencia y vibración, como decía Nikola Tesla. Ujú, Entonces, May, eh, en base a todo eso, y como fui nieta de político, mi abuelo siempre ujú, me enseñó a entender o a leer las entrelíneas de la política. ujú. Y bueno, eso me ha ayudado muchísimo, pero siempre, siempre, por ejemplo, de acuerdo en uno de los programas del año pasado, eh, yo di características positivas de Sheinbaum, de la presidenta, Ah, de y me México. decían, Ujú. ay, no, lo voy a decir tal cual, ay, no mames, ay, ¿cómo crees? Y eso, bueno, ¿qué no me han dicho? Ajá. Pero ¿sabes qué? La persona es por sus características, Claro, pero desde qué el decida accionar de enfoque. ellas, eso ya no es mi tema, ¿no? Claro, la gente Obviamente. confunde, yo creo, un poco, porque tú estás dando la información a partir de su numerología y Claro, lo que esos números, pues la energía alta y baja de esos números, pero claro, ya lo que cada quien haga con su carta natal o con sus números, pues, exacto. pues no es como Ya es responsabilidad ajeno. de quien está dando la información. Entonces creo que a veces también la gente como que le cuesta trabajo entender. San, ha sido un Claro. placer tenerte, en verdad te agradezco muchísimo que nos hayas compartido pues un poquito de todo, ¿no? De tu historia, de la numerología que viene para el próximo año, de los retos que enfrentaste. Con qué quieres cerrar este pequeño video de historia personal? ¿Qué quieres compartir con la gente? Algo que no sepan de ti o no sé, lo que tú Pues con quieras. una frase hermosa que me hizo, más bien una reflexión hermosa que me hizo tener mi pareja hace muchos años, cuando estábamos de visita en un país y que yo era papá y era mamá y pagaba universidad y todo, y la vida la sentía yo muy, muy encima, que me sobrepasaba. Habíamos llegado a un país de visita a Argentina, llegábamos 4 horas y yo tenía que pagar semestre y de la universidad, en fin, y de estar viendo un cuadro hermosísimo de Toulouse, me vino un susto de la preocupación de todo lo que tenía yo que cubrir y entonces cambia mi rictus
Y entonces él viene con su sabiduría y me dice, ¿qué pasa, cariño? Y le digo, es que estoy aquí viendo un Toulouse, es miércoles 12 del día y yo tengo que regresar a México a trabajar, pagar el semestre, casa, su casa, mi casa, todo. Y me dice él, oye, ¿te trajiste la computadora para trabajar? No. ¿Puedes trabajar desde tu celular? Bueno, sí, pero no. Te aviso. Tenemos 14 días por delante. ¿Sabes qué? Tú no vives la vida, tú transitas la vida y tienes que aprender a vivir la vida. Oh. Con eso cierro. Es, pase lo que pase, pasamos una pandemia, somos sobrevivientes de una pandemia. Hoy por hoy, nuestra alma decidió estar en este momento histórico de la vida para ser constructores de ese nuevo ciclo por delante. Somos constructores de este milenio porque estamos al principio del milenio. Pase lo que pase, la vida siempre nos recuerda que sí seguimos hacia adelante y que resolvemos las situaciones, sea cual sea. Entonces, que en base y que no importa lo que suceda, no transitamos la vida, vivamos la vida. Ujú. Ay, qué bonito, San. Muchísimas gracias. Y gracias a ustedes también que nos acompañaron en este especial. Espero que se hayan quedado con algo de esta conversación. Cuéntenme qué les pareció, cómo se sienten, cómo cierran su 2025. Cada quien tendrá una historia diferente. Y San, nuevamente muchísimas gracias. Como siempre, espero tenerte de vuelta para seguir hablando de, bueno, de lo que viene en 2026 y bueno, también de los números. Así que, San, muchas gracias. Y no Gracias, se May. olviden suscribirse, compartir, revisar la información y las redes de Sandra que están aquí abajito. Y nos vemos en el siguiente episodio.